bombeo y el sistema de distribución de redes. O sea, en otras palabras, vamos a ver de tres tipos de instalaciones, ¿no? Primero sería el sistema de almacenamiento, que es el tanque cisterna, ¿no? Tendríamos que hacer un diseño en el cual para ver cuánto de población o de personas van a vivir en el edificio y sacar su dotación. Y el sistema de impulsión y o de bombeo es el sistema donde nosotros tenemos que calcular el motor que va a hacer la impulsión del agua hasta el hasta nuestro tanque elevado, ¿no? Entonces ahí hay que calcular ello. Y luego el sistema de distribución. El sistema de distribución serían las instalaciones sanitarias dentro del edificio. Todo esto son las consideraciones que al respecto se establecen en la norma técnica IS 010, Reglamento Nacional de Edificaciones, no tanto para redes de agua fría, agua caliente y contra incendio. Ojo, estamos hablando de redes de agua fría, agua caliente y agua contra incendios. Tiene que ir, por según la norma, esos tres aspectos, ¿no? El agua fría, el agua caliente y como también nuestra agua contra incendios. El tanque es tanques cisternas y tanques elevados, ¿no? El primer paso para el diseño de una instalación interior de agua en una edificación es determinar el sistema que se va a emplear, ¿no? Definitivamente que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué sistema vamos a utilizar? En este caso se va a utilizar, ya les dije, las clases anteriores, al menos en Juliaca, se va a utilizar, y en Puno, se va a utilizar tanque cisterna y tanque elevado. ¿Por qué? Porque la presión de agua es muy baja en la ciudad de Juliaca, ¿no? Entonces, por lo tanto, no llega a una buena presión. Entonces, el agua más o menos tenemos nosotros desde las 5 o 4 de la mañana hasta más tarde a las 7 de la mañana y de ahí se corta. Entonces, tenemos que tener nosotros los tanques cisternas para poder almacenar, ¿no? Y del tanque cisterna hacer nuestro bombeo. Que sea luego de cálculo de dotación, ¿no? Nos dice bien claro, hay que hacer el cálculo de la dotación del mismo, ya que esa determina las capacidades de los tanques de almacenamiento, cisterna y tanque elevado. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que hallar la dotación. Si no tenemos dotación, no podemos determinar de qué diámetro van a ser el, el almacenamiento de tanque cisterna y tanque elevado. O sea, de qué capacidad vamos a construir, ¿no? ¿Cuánto va a ser la capacidad para poder almacenar y cuánto va a ser la capacidad para poder bombear el agua a nuestro tanque elevado? Los tanques de almacenamiento son estructuras tales que deben garantizar la potabilidad del agua, que almacenan principalmente para consumo humano o doméstico. Durante todo el tiempo de almacenamiento puede ser de dos tipos, ¿no? Tanque cisterna y tanque elevado. El tanque, los tanques de almacenamiento, señores estudiantes, ¿de qué se puede tener? ¿Qué tipos de tanques podemos nosotros utilizar? Hay de agua y también de residuos. No, 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 no. ¿Qué tipo de estructuras? De concreto, ingeniero, y de PVC. De No, fierro sí, lo también. tenemos, ¿no? Normalmente se hacen tanques cisternas de concreto armado, ¿no? Y con una tapa y ahí se hace el almacenamiento y de ahí se impulsa el agua, ¿no? Esa es una. Y la otra es de PVC que tenemos que directamente de repente hacemos una excavación, colocamos un pequeño una pequeña tapa, lo colocamos y ahí dentro está nuestro tanque de almacenamiento, ¿no? Y nuestro tanque cisterna, nuestro tanque elevado, ¿de qué tipo, señores? Comúnmente siempre utilizamos la de PVC, ingeniero, Y en los colegios, en los colegios de concreto. ¿no? También tenemos tanques de concreto armado, ¿no? Pero ahora ya se está utilizando ya más de PVC, ¿no? Porque es más, el tema más, un poquito más fastidioso hacer limpieza en los tanques, ¿no? Pero en nuestro tanque cisterna a veces sí utilizamos el concreto armado, ¿no? Es más fácil para poder de repente hacer la limpieza, ¿no? Pero igual, ya mucha gente ya no tiene sus tanques cisterna de concreto armado. Bien, la capacidad requerida. La capacidad de los tanques de almacenamiento
se determinan mediante la dotación de agua en la edificación. Por eso decía, el primer paso que tenemos que hacer es la dotación en el edificio. Pues tenemos que ver qué es lo que vamos a tener en ese edificio. De repente departamentos, con cuántos dormitorios, ¿no? Entonces empezamos a hacer el cálculo. Esa es la dotación, señores, ya hemos hecho en el capítulo 2, así que no creo que haya problemas en ese tema, ¿no? Sin incluir reserva contra incendios, una capacidad mínima igual de dotación diaria, 100%, ¿no? Por otro lado, el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma IS 010, ítem 2.4, indica lo siguiente. Cuando no existe tanque elevado, su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria de un volumen no menor a 1000 litros. Cuando solo existe cisterna, su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria con un volumen no menor de 1000 litros. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros tenemos que sí o sí tener tanques cisternas o tanques elevados 1000 litros como mínimo, así sea la dotación menor, señores. ¿Qué tal si, por ejemplo, mi dotación dice uh, 500 litros? Entonces nosotros tenemos que sí o sí no menor de 1000 litros, eso dice la norma. Cuando sea necesario emplear una combinación del sistema bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las 3/4 partes de la dotación diaria y del segundo no menor de un tercio de dicho volumen. Además, se resaltó lo establecido en el ítem 4.2 de la norma IS Servicio Reglamento Nacional, que a la letra dice, ¿no? El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser por lo menos, no menos de 25 metros cúbicos, ¿no? 25 metros cúbicos. Bien, acá nos dan un ejemplo, ¿no? Ejemplo de capacidad de almacenamiento. La dotación diaria de una escuela, ahí está hablando de una escuela, es de 42.750 litros. Determinar la capacidad requerida si se sabe que cuenta con un sistema indirecto, cisterna y tanque elevado. Solución. Cisterna y tanque elevado. Cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna de bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las 3/4 partes de la dotación diaria y el segundo no menor a un tercio de dicha volumen. Entonces simplemente nosotros para hallar la capacidad externa multiplicamos 3 entre 4 por 42.650, ¿no? Y ello, ¿cuánto nos sale, señores? Calculen, por favor. Las 3/4 partes de 42.650, ¿cuánto es? Calculadoras. Señores estudiantes, su calculadora, por favor. 32.06. 32.000, ¿no? 32.062.5 litros, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Y la capacidad del tanque elevado, un tercio por 42.750. ¿Cuánto sale? 14.250. 14.250 litros. Simplemente se cumple lo que es en la E cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna y bombas de elevación. Listo, un voluntario. Para hacer la lectura, por favor. Voluntario, por favor, que quiera hacer la lectura. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. 3.2.2 Dimensionamiento de los tanques. El dimensionamiento de los tanques depende fundamentalmente de su capacidad requerida y de su forma. Las formas de los tanques pueden ser circulares, rectangulares o cuadrados. Cualquier forma es buena, pero se debe considerar una altura mínima de 0.80 metros.
El dimensionamiento de los tanques depende mucho del espacio disponible existente en la edificación y se debe tomar en cuenta los siguientes factores establecidos en la norma IS 010, en el ítem 2.4 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que a la letra dice, literal I, la distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor de 0.20 metros. Literal J. La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor de 0.15 metros. Literal K. La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10 metros. Podemos observar gráficos. 3.3. Tubería de alimentación al tanque cisterna. Para el cálculo de la tubería hay que tener en cuenta lo siguiente. Presión de agua en la red pública, la altura estática entre la tubería de la red pública y el punto de entrega en el edificio. Otro, pérdidas por fricción en tubería y accesorios en la línea de alimentación desde la red pública hasta el medidor. Otro, pérdida de carga en el medidor. Pérdida de carga en el medidor. Se recomienda que sea menor del 50% de la carga disponible. Otro, tenemos la pérdida de carga en la línea de servicio interno hasta el punto de entrega en el tanque cisterna. Otro es el volumen del tanque cisterna. También tenemos lo que se considera una presión de salida de agua en el tanque cisterna mínima de 2 metros. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de presión en la red pública, el problema consiste en calcular el gasto de entrada y la carga disponible, seleccionándose luego el medidor. Ve ejemplo de cálculo de tubería de alimentación. Seleccionar el diámetro del medidor y el diámetro de la tubería de alimentación al tanque cisternas. Ok, hasta ahí nomás. Ok, gracias. Voluntarios, por favor, para hacer el comentario. Voluntarios, señores, ¿no hay? Davis, Edison, ¿qué fue? Presente, ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, ¿se me escucha? Adelante, señor. Un comentario. Ingeniero, bueno, en esto lo que nos indica es, ¿no?, que la dimensión siempre va a variar fundamentalmente de la capacidad y de la forma, ¿no?, del tanque para, para su, para su dimensionamiento del tanque, ingeniero. Ok. Díaz Chambi.
¿No está Díaz Chambi? Johnny Joel García. Presente, ingeniero. Comentario rápidamente. Eh, como dijo ya el compañero Floricala, nos da especificaciones de cómo se, de qué dimensiones debe tener el tanque, en qué caso es elevado, ¿no? Y, y nos da diferentes tipos de en qué distancia vertical entre el techo, de los ejes, y, y posteriormente también nos ha puesto un gráfico sobre cómo debemos de saber el dimensionamiento de cada tanque, cómo se instala, y nos muestra las partes de de cada ensamblaje, de cada tubería o del motor en que tiene. Eso sería todo. Ok, gracias. Sobre un minuto, por favor. Un minuto. Me esperan.
Bien, continuamos. Bien, entonces, nos dice el dimensionamiento de los tanques. Es importante, señores, ver el dimensionamiento, ¿no? Nos dice el dimensionamiento de los tanques depende fundamentalmente de su capacidad requerida y de su forma, ¿no? Las formas de los tanques pueden ser circulares, rectangulares o cuadrados. Cualquier forma es buena, pero se debe considerar una altura mínima de 0,80 metros. El dimensionamiento de los tanques depende mucho del espacio disponible existente en la edificación y se debe tomar en cuenta los siguientes factores establecidos en la norma Instalaciones Sanitarias 010, ítem 2.4 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que la letra dice, ¿no? La distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor a 0,20 metros. Está siendo bien claro, señores. Nosotros no podemos tenerlo en la distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada del agua, dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no puede ser menor a 0,20. Ese es uno de los reglamentos. La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del perímetro y en ningún caso menor a 0,15 metros. La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro que aquel y nunca inferior a 0,10 metros, ¿no? Entonces, tenemos esos parámetros que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí podemos observar nosotros nuestro motor y ahí tenemos lo que nos está indicándonos el 0,20, ¿no? Listo, ahí se puede ver nivel de fondo del cisterna, válvula de pie 0,10, unión universal, ambos lados tenemos unión universal, tenemos la bomba, tenemos el motor, tenemos el tapón para cebado, válvula check, ¿no? Ese es para la impulsión. Naturalmente, la fuente de energía y su interruptor. En la parte superior tenemos nuestra tubería de entrada, tubería de salida, que es para poder alimentar. Tenemos la tubería de rebose, ventilación, tubería de limpieza, ¿no? Y directamente para poder ir al esto. Eso es nuestra pequeña, nuestro cisterna y nuestro tanque elevado en el gráfico. Y en el siguiente gráfico tenemos nuestro tanque cisterna, en este caso es concreto armado. Cisternas de 7 metros cúbicos, ¿no? Válvula de pie con un monofásico, nivel de entrada, Y, tenemos el Y de 3 pulgadas, nivel de agua, que es 0,30. Tenemos nuestro motor, tenemos nuestra tapa metálica para limpieza, buzón de 0,10%, rebose de 3 pulgadas, rejilla de 3 pulgadas, caja de redes de rebose de 0,20 por 0,20 por 0,20 metros y el desagüe, ¿no? Y también tenemos a la red general de agua, bomba de presión constante y velocidad variable, recolección de control de electricidad de nivel de agua, ¿no? Entonces, todo ello tenemos en nuestros gráficos. Bien, tubería de alimentación al tanque cisterna, ¿no? Para el cálculo de la tubería hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Presión de agua en la red pública. Ojo, tenemos que conocer nosotros la presión de agua en la red pública. Lamentablemente, como ya decíamos, la presión es bajísima en Juliaca, ¿no? Lo mismo debe pasar en Puno, la altura estática entre la tubería de la red pública y el punto de entrega en el edificio. Pérdidas por fricción en tuberías y accesorios en la línea de alimentación desde la red pública hasta el medidor.
Pérdida de carga en el medidor. Se recomienda que sea menor del 50% de la carga disponible. Pérdida de carga en la línea de servicio interno hasta el punto de entrega en el tanque cisterna. Volumen del tanque cisterna, ¿no? Tenemos que tener también el volumen. Se considera una presión de salida de agua en el tanque cisterna mínima de 2 metros. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de presión en la red pública, el problema consiste en calcular el gasto de entrada y la carga disponible, seleccionándose luego el medidor. Hasta acá, señores estudiantes, ¿algún comentario? ¿Algún comentario, señores estudiantes? Comentarios, señores estudiantes. Bien, acá tenemos un ejemplo de cálculo de tubería de alimentación. Seleccionar el diámetro del medidor, el diámetro de la tubería de alimentación al tanque cisterna, ¿no? Todo un ejercicio el cual yo propongo que lo podamos hacer en el salón para que quede claro. A veces yo creo que ahorita los estudiantes están en otra cosa menos en el salón. A ver, delegado, ¿qué opina? Sí, mucho mejor ser ingeniero. Es que muchos de mis compañeros tal vez no estaban previstos y creo que están en otras cosas. Si están haciendo otras cosas menos, estar atentos en la clase, realizaremos el ejercicio porque luego van a estar perdidos, señores. Bien, nos Sí, quedamos ingeniero. hasta este punto. ¿Algún comentario? Bien, señores, nadie quiere comentar, nos quedamos en este punto y tenemos que verlo en la clase porque a veces estoy viendo que están fuera, no sé qué están haciendo, cualquier cosa menos asistir o sea, atender a la clase. Bien, nos quedamos en este punto, señores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hasta la próxima, ingeniero.